En muchas partes de México se cuenta que el 29 de septiembre empieza a sentirse mucho frío. Se cree que esto se debe a que ese día las puertas del mundo de los muertos empiezan a abrirse para que las ánimas empiecen a llegar a nuestras tierras y así puedan celebrar el Día de Muertos. Es probable que la llegada de los difuntos el 29 de septiembre es lo que provoque que a partir de esta fecha se sienta ese característico frío otoñal. Quise averiguar la veracidad de esta información, por lo que emprendí una travesía por toda la República Mexicana para averiguar si era verdad que muchas ánimas en pena empezaban a manifestarse con mucha mayor fuerza. El primer sitio que visité fue Xochimilco, un lugar característico de la Ciudad de México. Es reconocido por sus canales llenos de agua y sus tierras flotantes llamadas chinampas. Cuando llegué a este sitio, los habitantes me contaron de la existencia de una extraña criatura conocida como Aguizotl. Lo describen como una criatura acuática con aspecto semejante a un perro, pero con manos en las patas y ojos que brillan en la penumbra. Dicen que acecha a quienes se acercan demasiado a sus dominios, arrastrando a sus víctimas al fondo del agua, especialmente a los desprevenidos que buscan peces o agua potable. Conversando con pescadores, campesinos y viajeros que aseguran haberlo encontrado, coinciden en detalles inquietantes: su ladrido extraño, su habilidad para desaparecer bajo el agua y la sensación de que es un ser con inteligencia propia, vigilando y cazando. Una tarde, mientras exploraba la orilla de un canal, entre las sombras del agua se movía una forma que me observaba. Sus ojos brillaban con una luz que parecía penetrar hasta lo más profundo. Su cuerpo se deslizó con rapidez y precisión, tocando la superficie del río con sus manos delanteras antes de desaparecer bajo el agua. No sentí miedo, llevo años observando lo imposible, pero sí percibí la intensidad de su presencia, una aura de peligro y misterio que impregnaba la orilla, recordándome que estaba frente a un depredador antiguo, inteligente y vigilante, que custodia sus dominios desde tiempos inmemoriales. Los testigos coincidían con lo que experimenté. Quienes se han encontrado con este ser relatan que puede acechar sin ser visto y que su ataque es rápido e impredecible, dejando solo terror y desconcierto. Otros habitantes me contaron que en ocasiones el Aguizotl atrae a sus víctimas con un llanto. Imita el llanto de un bebé para atraer a sus víctimas. Y cuando los curiosos se acercan, esta criatura emerge de las profundidades y arrastra a sus víctimas. El Aguizotl no es un simple mito, es un ser que protege el agua, cazando y enseñando respeto, eternamente activo en su reino acuático. Quien se acerca a ríos y lagunas de México y se encuentra con él, comprende que hay presencias que acechan, observan y actúan con inteligencia, siempre vigilantes, siempre presentes en la penumbra de las aguas. Otro sitio que visité, cercano a Xochimilco, fue la alcaldía Tláhuac. En sus alrededores se han contado historias sobre extraños seres que se convierten en animales. Son conocidos como nahuales. Son descritos como seres que en el ocaso pueden convertirse en animales, generalmente para proteger a sus familias, sus comunidades o castigar a quienes cometen injusticias. Cuentan que durante la noche pueden aparecer en forma de jaguar, lobo, búho u otros animales imponentes, y que su presencia se percibe antes de ser vista. Un crujido de ramas,
un aliento en el aire o la sensación de ser observado. He hablado con campesinos, chamanes y viajeros que aseguran haberlos encontrado, y todos coinciden en los mismos detalles inquietantes: sus ojos brillando en la oscuridad, su sigilo y la impresión de que no pertenecen completamente a nuestro mundo. Una noche, mientras caminaba por un sendero solitario rodeado de bosque, cerca del pueblo de Mixquic, lo pude observar. Apareció una figura que parecía humana, pero de repente adoptó la forma de un jaguar. Sus movimientos eran precisos, elegantes, casi hipnóticos, y sus ojos brillaban con un fuego que parecía conocerme y evaluarme. No sentí miedo, pero sí percibí la intensidad de su aura. Estaba rodeada de un poder ancestral que impregnaba la noche, y hacía evidente que estaba frente a un ser que existía en equilibrio con fuerzas invisibles, más allá del control humano. Los testimonios coinciden con aquello que yo viví. Quienes los encuentran aseguran que pueden aparecer y desaparecer a voluntad, dejando un rastro de respeto y temor. Los nahuales no son simples transformistas, son guardianes y jueces de la naturaleza, eternamente vigilantes. Estos son vistos en pueblos pequeños y también en bosques y montañas de México, y quienes se encuentran con ellos comprenden que hay presencias que observan, protegen y enseñan, siempre entre la sombra y la realidad, esperando pacientemente. Durante mis recorridos por rancherías, montes y terrenos apartados de México y América Latina, he recopilado múltiples historias sobre él, el chupacabras. Los habitantes lo describen como un ser pequeño o mediano, de aspecto extraño y ojos penetrantes, que ataca al ganado, especialmente a las cabras, dejando marcas misteriosas y drenados, pues no tienen sangre. En una ocasión, llegué a un rancho y vi a los animales muertos sin sangre. Le pregunté al dueño y me dijo: fue el maldito chupacabras. Me comentó que es un ser que se mueve rápidamente, que aparece de noche y es casi imposible de atrapar. Una noche, mientras recorría un rancho apartado, lo presencié. Entre la penumbra del corral vi una figura ágil y silenciosa moverse entre los animales. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño y sus movimientos eran rápidos y calculados. Un aura de amenaza y misterio que impregnaban el lugar, dejando claro que estaba frente a un depredador que no pertenece al mundo humano. Los testimonios coincidían con lo que presencié. Quienes lo encuentran aseguran que su ataque es rápido y preciso, y que desaparece tan rápido como aparece, dejando solo el miedo y el desconcierto. Aseguran que se trata de una figura pequeña, con ojos grandes y púas en la espalda. Algunos dicen que puede tratarse de algún extraterrestre, u otros comentan que es una encarnación de alguna criatura demoníaca. El chupacabras no solo es un mito para asustar, es un recordatorio de que existen criaturas que actúan fuera de la comprensión humana, guardianes o depredadores de la noche, eternamente presentes en la oscuridad. Quien camina por ranchos y montes de México y se encuentran con él, comprenden que hay presencias que acechan, observan, actúan, siempre invisibles, siempre vigilantes, pero que tienen que alimentarse. Y para eso pueden drenar a los animales. Cuando llegué a Veracruz, me enteré de la existencia de otra criatura mística. Es conocida como el salvaje. Los habitantes de las comunidades lo describen como un hombre de fuerza descomunal, cubierto de pelo, con gestos bestiales y miradas que hiela la sangre. Generalmente es visto en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y todo el sureste mexicano.
Es descrito como un críptido grande y peludo, pero sus pies están volteados, es decir, los dedos los tiene hacia atrás. Dicen que habita en los lugares más recónditos, atacando a quienes se adentren en sus dominios. He hablado con campesinos, cazadores y viajeros que aseguran haberlo visto, y todos coinciden en detalles inquietantes: un rugido profundo, sus movimientos rápidos y precisos, y la sensación de que algo primitivo y poderoso los observa desde la maleza. Lo han visto caminando sobre sus dos manos. Los habitantes de estas comunidades aseguran que para derrotarlo te le debes acercar sigilosamente y hacerle cosquillas, para que de esa forma pierda el control de sus brazos y así su cuerpo caiga al suelo. Una tarde, mientras atravesaba un sendero en lo profundo de un bosque, sin poder creerlo, lo observé. Entre la niebla y los árboles apareció su silueta, más grande de lo que cualquier historia podría describir. Se movía con agilidad y sigilo. Sus ojos brillaban entre las sombras, evaluando mis movimientos, y su presencia emanaba un poder antiguo y salvaje. Al encontrarme cara a cara con él, pude sentir una aura de fuerza y peligro primitivo que hacía evidente que no debía acercarme ni intentar provocarlo. Aquellas personas que caminan por los bosques de México y se encuentran con él comprenden que hay fuerzas que no descansan, observan, protegen y desafían, siempre presentes y silenciosas. Ningún habitante quiere tener un encuentro espeluznante con este ser. Durante mis recorridos por las selvas, cenotes, bosques y pueblos de México, he registrado encuentros con seres pequeños y traviesos conocidos como aluxes y chaneques. Los lugareños los describieron como guardianes diminutos de la naturaleza que habitan terrenos sagrados como ruinas y bosques, protegiendo los árboles, los manantiales y las cosechas. Dicen que pueden desaparecer y aparecer a voluntad, jugando bromas a quienes no respetan su espacio, o incluso guiando y protegiendo a quienes muestran respeto. He hablado con los campesinos, ancianos y viajeros que aseguran haberlos visto, y todos coinciden en los mismos detalles inquietantes: su tamaño diminuto, su agilidad sobrenatural y la sensación de que siempre observan desde la sombra. Una noche, mientras cruzaba un sendero cercano a un cenote en el sureste de México, lo experimenté. Entre las raíces y la maleza aparecieron pequeñas figuras moviéndose con rapidez, silenciosas pero curiosas. Sus ojos brillaban en la penumbra y podía percibir cómo evaluaban mis intenciones, midiendo cada uno de mis movimientos. No sentí miedo, pero sí percibí la intensidad de su presencia, un aura de travesura y vigilancia que impregnaba el aire, recordándome que estaba frente a guardianes antiguos, invisibles pero activos, que protegen la naturaleza y enseñan con sus actos. Los testimonios coincidían con lo que presencié. Quienes los encuentran aseguran que sus bromas pueden ser inofensivas o peligrosas, dependiendo del respeto mostrado. Los aluxes y chaneques no son simples duendes, son guardianes y maestros de la naturaleza, eternamente vigilantes. Quien recorre selvas, bosques, cenotes o cualquier lugar que vincule a la naturaleza con las personas de México y se encuentra con ellos, comprende que ciertas presencias permanecen invisibles, pero siempre atentas, enseñando, protegiendo y recordando que la naturaleza tiene fuerzas que no descansan. En otra ocasión, visité varios estados de la comarca minera, como Hidalgo y San Luis Potosí. Ahí se encuentran algunos de los yacimientos mineros más importantes de todo el país. Cuando llegué a este sitio, los habitantes me dijeron que tuviera cuidado con las minas, ya que en su interior es posible apreciar la aparición de duendes. Su aspecto es descrito como niños pequeños, cuyo rostro está arrugado,
y que caminan encorvados a través de los túneles de las minas. Muchos habitantes cuentan que se le aparecen a los mineros que están trabajando en el interior de los yacimientos y les realizan travesuras, les esconden sus herramientas o los llevan a caminos desconocidos para que se pierdan en la penumbra de las profundidades. Hay testimonios que cuentan que incluso algunos mineros que se han perdido han visto a estos diminutos seres y los han guiado a la entrada de la mina para desaparecer posteriormente. Una noche, mientras caminaba por una mina, yo pude presenciar la aparición de este ser. Son criaturas diminutas que caminan dando saltitos y aunque su cuerpo parece el de un niño, su rostro está lleno de arrugas, como si se tratara de un ser grotesco. En cuanto me vio el ser, empezó a reírse con una voz muy chillona y después desapareció al instante, sin dejar ningún rastro. Después de este suceso, entendí que en el interior de la Tierra, aunque parezca increíble, también habitan seres que no podemos imaginarnos y que los humanos y animales no somos la única especie que habita en este planeta. En México, en mi búsqueda por aquellos espectros, decidí acampar en el bosque mientras hacía las anotaciones de mis experiencias con aquellos espectros, espíritus y mucho más. Cuando, a lo lejos, en la sierra me parecieron ver algunas bolas de fuego. Se me hizo muy curioso, así que a la mañana siguiente bajé al pueblo más cercano a investigar. Los habitantes del pueblo y las rancherías cercanas dijeron que tuve mucho valor, porque lo que yo había visto eran brujas, y salen en la noche con forma de bolas de fuego para asustar a todos aquellos quienes quieran molestarlas. Recogí testimonios de campesinos, viajeros y ancianos, y todos coinciden en los mismos detalles: luces repentinas en la oscuridad, zumbidos en el aire y la sensación de que algo los estaba vigilando a cada paso. Sabiendo qué eran, caminé hasta donde había visto aquellas bolas y acampé. Durante la noche escuché susurros y al salir vi mujeres de aspecto aterrador mirándome. Eran las brujas. Me observaron con una mirada muy fija, aterradora, y empezaron a hacer ruidos entre ellas. Levanté mi antorcha y entonces ellas huyeron. Un resplandor apareció entre los árboles y avanzó a gran velocidad hacia el cielo, como una esfera de fuego viva. Su luz iluminaba el terreno y parecía moverse con voluntad propia. Los testimonios coincidían con lo que vi. Quienes han presenciado las bolas de fuego aseguran que su movimiento es imposible de predecir y que pueden desaparecer tan rápido como aparecen, dejando un rastro de luz y un frío extraño en el ambiente. Las brujas mexicanas en formas de bolas de fuego no son solo leyendas para asustar, son manifestaciones de un poder antiguo que vigila, castiga y protegen según sus reglas. Continuando con mi viaje por diferentes estados de la República, llegué al estado de Tlaxcala. Ahí me enteré de la existencia de otro ser, la Tlahuelpuchi. Los habitantes de las comunidades más remotas la describen como una mujer vampiro, aparentemente común durante el día, pero cuando cae la noche se transforma en un ser capaz de alimentarse de la sangre de los niños. Dicen que su presencia provoca inquietud en muchos animales y los vecinos sienten una energía extraña alrededor de su casa. He escuchado decenas de relatos de padres, campesinos y ancianos, y todos coinciden en detalles inquietantes: su capacidad para ocultar su verdadera naturaleza, su andar silencioso y la sensación de un peligro que la acompaña durante toda la noche. Una madrugada, mientras recorría un poblado apartado, no solo escuché las historias, la vi caminar. La luz de la luna iluminaba la calle y su figura caminaba entre las sombras, aparentemente normal, pero con una energía
que alertaba a todos los que la rodeaban. No sentí miedo, ya que por tantos viajes que he realizado, aprendí a observar sin temer. Su mirada fría transmitía su aura de peligro y misterio que impregnaba la noche, como si todo a su alrededor fuera susceptible a desaparecer o corromperse bajo su influencia. Quienes han tenido encuentros aseguran que su apariencia humana puede engañar hasta el más astuto y que su poder se manifiesta solo en las horas nocturnas, cuando el silencio invade los pueblos. Quien camina por los senderos de México y se encuentra con ella, comprende que algunas presencias vigilan, acechan y perduran eternamente, sin descanso ni piedad. Es muy temida, ya que se transforma en un insecto para entrar por debajo de las puertas y chuparle la sangre a los recién nacidos. Cuando realicé mi visita, me sorprendí al ver que fuera de las casas había tijeras colocadas en forma de cruz. Los habitantes me contaron que esto lo hicieron para protegerse de este ser, pues es la única manera de mantenerlo alejado de los bebés recién nacidos. Otro de los seres de los que he escuchado hablar durante mis viajes se trata de la ciguanaba. Esta criatura no solo ha sido vista en México, también ha sido vista en otros países de Centroamérica, como Costa Rica, Honduras, El Salvador e incluso en Nicaragua. Los habitantes de distintos pueblos la describen como una mujer de belleza impresionante que aparece de noche en caminos abandonados, mostrando su rostro solo parcialmente antes de transformarse en algo terrorífico. Dicen que busca a los hombres que la miran, enfrentando sus debilidades y pecados, y que quienes se cruzan con ella a menudo quedan perdidos o aterrados. He escuchado decenas de relatos, todos ellos provenientes de campesinos, viajeros y ancianos, y en todos coinciden los detalles inquietantes, su andar silencioso, una transformación repentina y la sensación de estar frente a algo que no pertenece al mundo de los vivos. Se cuenta que a lo lejos irradia una belleza indescriptible. Tiene una larga cabellera que es cubierta por un velo y que está detrás de un cuerpo despampanante. Cuando los hombres se acercan a ella, esta se da la vuelta y muestra su cadavérico rostro que tiene forma de caballo. En ese momento, la persona entra en shock y muere debido al impacto de la manifestación. En otras versiones, se cuenta que la ciguanaba se lleva al mundo de los muertos el alma de la víctima que acaba de atrapar. Una noche, mientras yo caminaba por un sendero entre la maleza, no podía creerlo. A lo lejos, pude presenciar su manifestación. Iba caminando mientras tarareaba diversas canciones con su hermosa voz. La luz iluminaba su rostro y en ese instante parecía hermosa y seductora, como es descrita en esos relatos. Su mirada penetrante evaluaba cada movimiento y su sonrisa parecía prometer algo que nunca se cumpliría. Caminaba lentamente, de forma sensual. Sin embargo, recordando las historias que me contaron, decidí no acercarme para no encontrarme con su cadavérico rostro. A lo lejos, percibí la intensidad de su presencia, una aura de misterio y peligro que impregnaba la noche y que hacía consciente a cualquiera de la delgada línea entre la curiosidad y la fatalidad. Todos los testimonios coincidían en algo. Los hombres que se encontraron con ella sintieron que sus cuerpos se paralizaban y otros más aseguran que caminaron hacia ella como si hubieran sido hipnotizados. Su propio miedo se convertía en su castigo y después de esa terrible manifestación, la ciguanaba desaparecía, dejando solo el eco de su risa y el viento entre sus árboles. Ella no solo es un espectro vengativo, es un reflejo de la culpa, la vanidad
y la fragilidad humana. Quien camina por senderos solitarios en México y se encuentra con la ciguanaba, comprende que algunas presencias existen para advertir y castigar eternamente sin descanso, y que su leyenda sigue viva entre los susurros de la noche. Cuando caminaba por el municipio de Metepec, en el Estado de México, me enteré que a lo largo de los ríos y lagunas, muchas personas han sido testigos de extrañas manifestaciones. Una de ellas es la de la Tlanchana. La describen como una mujer con torso humano y cola de pez, que se aparece cerca de cuerpos de agua a altas horas de la madrugada, seduciendo a quienes se acercan a sus orillas. Dicen que su canto es hipnótico y que su belleza engaña hasta el más prudente. Durante mi viaje, platiqué con pescadores, lugareños y viajeros que aseguran haberla visto, y todos coinciden en los mismos detalles inquietantes: su voz melodiosa y su mirada intensa, y la sensación de que quien la observa queda atrapado entre el deseo y el peligro. Las historias cuentan que si una persona rechaza a la Tlanchana, ésta se convertirá en un demonio y arrastrará a su víctima a las profundidades de los ríos. Una noche, mientras caminaba en la orilla de una laguna solitaria, a lo lejos pude ver su silueta. La luz de la luna se reflejaba en el agua y entre las olas apareció su figura. Su rostro humano parecía flotar sobre el agua y su cola de pez se movía con gracia, provocando un vaivén que parecía hipnotizar a la misma superficie. Cuando me encontré con ella, pude percibir la intensidad de su presencia, una aura de seducción y misterio que quedaba impreso en el aire, alertando a cualquiera de que se encontraba frente a algo que no pertenecía a este mundo. Los testimonios coincidían. Quienes se acercaban demasiado sienten que su corazón se acelera y que el mundo a su alrededor parece desaparecer. En uno de mis viajes fui a Veracruz. Al estar por ahí, en una noche de lluvia tormentosa, algunos ancianos me contaron algo que sucedió hace mucho tiempo, en una noche similar. Decían que a ellos les tocó ver a una mujer de belleza sobrenatural. Sus ojos brillaban como un fuego interior, con una piel bellísima. Esto me causó curiosidad y seguí investigando acerca de ella, de quién se trataba. Seguí investigando y los comerciantes, campesinos y viajeros decían que era una mujer con un andar elegante, su voz hipnótica con una sensación de no pertenecer a este mundo. Pero lo que más resaltaban era su belleza, su piel, sus ojos y su sonrisa, al punto que muchas otras mujeres le envidiaban. Era curioso porque en ese entonces a las mulatas no se les consideraba hermosas. Alguien me dijo que esta mujer había sido encerrada en una cárcel, así que continué investigando. Me encontré con algunos soldados que me contaron que en varias ocasiones vieron cómo por la casa de aquella mulata había luces y sonidos extraños. Lo más curioso es que era a altas horas de la noche, y debido a eso, las mujeres del pueblo empezaron a decir que la mulata tenía pactos con el diablo. Los rumores se hicieron tan fuertes que la Inquisición la mandó a encerrar, pero nunca le encontraron pruebas de que practicase la brujería o tuviese un pacto con el diablo. Aún así, la condenaron a muerte. Uno de esos soldados me contó que la encerraron en el fuerte de San Juan Ulúa, así que caminé a ese lugar. Ahí me encontré a un carcelero anciano, quien me dijo que si buscaba a alguien, y le hablé de la hermosa mulata y me respondió: hermosa mujer, muy bella, envidiada por todas las mujeres. Yo creía que por eso la habían acusado de brujería, o eso creía,
hasta aquella noche, con una lluvia tormentosa. Ella me pidió un carbón y yo se lo di, y dibujó un barco en las paredes. Cuando regresé, me dijo que ese no era su lugar, y vi cómo se montó sobre la pintura de la pared, y el barco se marchó. Eso lo hizo cambiar de opinión. Estando en el puerto, una noche, caminaba por un callejón empedrado. La vi. La luz de la luna iluminaba su rostro, y su belleza era tal que parecía imposible. Caminaba lentamente con unos pasos que apenas hacían ruido, y su mirada penetrante se detuvo un instante frente a mí, y por un momento tuve la sensación de que conocía mi vida entera, mis viajes y mis búsquedas. Los relatos coincidían. A veces desaparece al girar una esquina, otras veces solo deja un susurro que parece surgir del viento, o bien el suspiro de las personas que la miran. Estaba de noche caminando por las calles de Guanajuato y escuché un ruido característico al caminar, tacones sobre suela. Traté de seguir el ruido y lo perdí. Solo encontré a un hombre tirado. Lo llevé a un lugar cercano y me preguntaron que qué había pasado. Les conté que escuché el ruido de unos tacones y luego al llegar encontré a ese hombre ahí tirado. Todos se sorprendieron, pues me dijeron que había estado ante la presencia de la taconera. Era una hermosa mujer con un porte seductor que atrae a quienes la ven por primera vez. Dicen que persigue a los hombres que considera arrogantes o infieles y que su presencia anuncia desgracias si no se les respeta. Anuncia desgracias si no se les respeta. A la mañana siguiente hablé con los pobladores y se ponían pálidos al escuchar de la taconera. Cuando algunos hablaron, coincidieron en sus tacones resonando en la noche, su andar que parece acercarse sin que nadie la note, y la sensación de peligro latente cuando alguien la observa. Una noche, mientras recorría un callejón solitario, volví a escuchar esos tacones. Lo experimenté en carne propia. Entre las sombras apareció su figura alta y esbelta, los tacones golpeando el pavimento con un ritmo hipnótico. Su mirada penetrante imponía, y con ella evaluaba cada uno de mis movimientos, y su porte transmitía autoridad y peligro a partes iguales. Tú estás a salvo por quien eres, pero daña a otros y no lo estarás. Después caminó produciendo ese característico sonido hasta que ambos desaparecieron. La taconera es un recordatorio de que ciertas presencias existen para equilibrar el respeto y la humildad, eternamente vigilantes. Quien camina por las calles solitarias en México y se encuentra con ella, comprende que hay fuerzas que no descansan, que observan y juzgan, siempre presentes, silenciosas y peligrosas. En la noche, entre mi ruta, decidí ir a un hospital. Una hermosa y amable enfermera se acercó y me atendió. Al día siguiente, pregunté por ella, y entonces otros enfermeros me dijeron que yo acababa de ver a la planchada. Interesado, les pregunté quién era, y la describieron como una enfermera vestida de uniforme blanco impecable, que aparece en los pasillos vacíos durante la madrugada, caminando entre las camas y observando a los pacientes con ojos que no parecen pertenecer a este mundo. Pensé que era propia de ese hospital, pero la curiosidad me ganó y empecé a buscar en otros y todos coincidieron. Esos detalles tan inquietantes, su andar silencioso, la sensación de frío que deja a su paso y la impresión de que se mueve entre la realidad y lo intangible. No la encontraba de día. Un doctor me dijo que solo aparecía en las noches. Y en la noche fui a un hospital más lejano. Al llegar, me dijeron que había pocos enfermos y que esperara. De un momento a otro, las lámparas empezaron a parpadear y en el corredor más largo apareció su figura.
Su uniforme blanco relucía a pesar de la oscuridad, impecable, y caminaba lentamente, ajustando la cofia sobre su cabeza. No sentí miedo. He aprendido a observar lo imposible, pero sí percibí la intensidad de su presencia, un aura de disciplina y pena que llenaba todo el lugar, como si continuara cumpliendo un deber que la muerte no le había permitido terminar. Se detuvo frente a un cubículo vacío, inclinando la cabeza ligeramente. Me miró y me dijo que sí lo sabía. Le respondí que sí. Solo sonrió y me dijo que era joven, muy reconocida por su uniforme siempre planchado, hasta que le rompieron el corazón. Y aún así, con el corazón roto, continúa trabajando, pero en todos los hospitales, porque ama ayudar. Esa es su pasión. Continuó caminando y solo me quedé con el eco de sus pasos. Me pregunté si ella sabía que ya estaba muerta, pero parece que no. Piensa que aún sigue con vida, sanando a aquellos que lo necesitan. La planchada no es un espíritu vengativo, es alguien quien camina por los pasillos de los hospitales, continuando su labor eternamente, observando, revisando y cuidando, mientras desaparece en la penumbra. En el norte de México también existen relatos de manifestaciones de criaturas que conforme se acerca el Día de Muertos pueden observarse cada vez más. En esta ocasión visité el estado de Chihuahua, en donde los vecinos hablan de una maniquí conocida como la Pascualita. La describen como un maniquí de novia, aparentemente normal, colocado en la vidriera de una tienda, conocida como La Popular, pero que guarda un misterio inquietante. Se dice que la antigua dueña de esa tienda embalsamó a su hija poco después de morir y la convirtió en el actual maniquí. Los relatos cuentan que cuando la mujer se iba a casar, lucía muy hermosa con su vestido de novia. Sin embargo, durante la boda, un alacrán ocasionó que perdiera su vida. Al ver la belleza que la novia irradiaba, su madre quiso que se conservara así para siempre, y por esa razón la mandó a embalsamar, para que por toda la eternidad siguiera luciendo los vestidos de novia que le producían una belleza indescriptible. Se dice que las novias actuales prefieren comprar el vestido que la Pascualita tiene, ya que les traerá buena suerte en su próximo matrimonio. Existe la historia de que una persona fue herida por un asaltante. Antes de desmayarse, la víctima le pidió a Pascualita que lo salvara. Sorpresivamente, esa persona pudo recuperarse, a pesar de que los doctores le decían que su vida corría peligro. Hoy en día, los habitantes de Chihuahua dicen que sus ojos siguen a quienes pasan enfrente de ella, que su piel parece viva y que de noche algunos aseguran que la han visto moverse ligeramente o cambiar de expresión. He escuchado decenas de relatos de comerciantes, clientes y transeúntes, y en todas las versiones coinciden en detalles muy extraños. La perfección de sus rasgos, el brillo de sus ojos y la sensación de que no es un simple maniquí, sino un ser atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Una tarde, mientras recorría esa tienda, la pude observar. La luz de la luna entraba por la vitrina y sus ojos parecían observar cada movimiento de los que caminaban frente a ella. Su rostro era frío, sereno, pero a la vez transmitía una especie de alerta silenciosa, como si midiera mis intenciones. Muchos testimonios coinciden en que quienes se acercan demasiado sienten que algo los observa y en ocasiones perciben que su rostro cambia o que una sombra atraviesa la vitrina. La Pascualita, hoy en día, dicen que no solo es un maniquí,
Es un enigma que mezcla lo cotidiano con lo sobrenatural, atrapando la atención de todos los que la ven. Quienes pasan frente a ella comprenden que algunos misterios no descansan y que ciertas presencias permanecen silenciosas pero vigilantes, eternamente observando desde la vitrina de una tienda en Chihuahua. En mi búsqueda por historias y leyendas de México, me contaron una que aumentó mi curiosidad, sobre una Blancanieves maldita del Parque Reino Mágico en Veracruz. Los pobladores me dijeron que esta Blancanieves estaba colocada en medio del Parque Reino Mágico. Sin embargo, en las noches han visto que parpadea, mueve los ojos o se mueve de lugar. Aquellos que se han acercado demasiado sintieron que los observaban, y al ver de dónde provenían, veían a la estatua que los miraba fijamente con unos ojos que parecen reales. Una tarde, mientras exploraba el parque desierto y abandonado, la vi, entre la maleza y los juegos oxidados. Su figura parecía cobrar vida. No sé si caminaba o se desplazaba ligeramente, pues sus movimientos apenas eran perceptibles, pero sí tenía una mirada penetrante. Parecía evaluar cada uno de mis movimientos. No me quitaba la mirada de encima, así para cualquier lado que yo me moviera de ella. Mientras caminaba explorando el parque, me percaté que ella ya no estaba donde la había visto. De reojo, me parecía ver su silueta moverse. Me miraba con esos ojos penetrantes y retadores, como si me indicara que ese lugar era suyo y que yo era un invasor. Cuando volteé a ver, estaba en un lugar diferente a donde la había visto inicialmente. Se había movido, pero su mirada seguía fija en mí. La Blancanieves maldita no solo es un muñeco extraño, es un reflejo de lo siniestro que puede esconderse en lo cotidiano, un espíritu atrapado en la apariencia de un juguete, observado eternamente. Quien camina por el Parque Reino Mágico comprende que algunas presencias persisten, incluso cuando todo parece desierto, silencioso y olvidado. Una de las manifestaciones que es contada en muchos lugares de la República Mexicana se trata del diablo. Los habitantes de distintos pueblos, principalmente de aquellos que se encuentran cerca de haciendas abandonadas, lo describen como un ser astuto, capaz de adoptar formas humanas o monstruosas, siempre con un aire de autoridad y peligro. Dicen que ofrece riquezas, poder o conocimiento a cambio de pactos imposibles, y quienes los aceptan terminan pagando precios que superan cualquier expectativa, incluida la pérdida de su alma, pues esta es llevada al infierno por este ser. Conversando con ancianos, comerciantes y viajeros que han tenido encuentros, todos coinciden en los mismos detalles inquietantes. Su mirada parece leer el alma, como si supiera aquello que quisiéramos. También se puede percibir la sensación de frío que deja a su paso y la habilidad de desaparecer, dejando solo una advertencia invisible. Las personas que lo han visto describen que se manifiesta de diferentes formas. En algunos pueblos aseguran que se aparece como un hombre elegante que se acerca a la discoteca para bailar con la mujer más bonita de ese lugar, para posteriormente mostrar su verdadera forma y llevarse su alma al infierno. Otra de sus manifestaciones es descrita como un anciano que se aparece en la entrada de las cuevas para engañar a las personas, diciéndoles que en su interior se encuentra un tesoro, y cuando las personas entran, la cueva se cierra instantáneamente, quedándose atrapadas por toda la eternidad. También ha sido descrito como una persona que tiene patas de cabra, e incluso
En los pueblos más recónditos aseguran que se aparece como un bebé con dientes colmilludos que emite un llanto espeluznante para atraer a las personas que, sin saberlo, pronto se convertirán en sus víctimas. Una noche, mientras avanzaba por un camino cerca de un viejo rancho, sentí una presencia que me hizo recordar todos esos relatos. Entre la bruma apareció una figura que no parecía completamente humana. Su porte elegante y su sonrisa inquietante imponían un respeto inmediato. Pude percibir la sensación de los pactos que había escuchado, las promesas de riqueza y poder que contrastaban con el peligro evidente de una deuda imposible de saldar. Los testimonios coincidían con lo que viví esa noche. Quienes han pactado con él aseguran que su presencia puede ser seductora y amenazante al mismo tiempo, y que nunca se sabe cuándo vendrá a cobrar lo prometido. En mi viaje por las carreteras solitarias en México, en una noche encontré gente corriendo, pues escuchaban los cascos de un caballo. Se me hizo curioso, así que, sin hacer búsqueda, me alojé en una posada cercana a aquella carretera. El dueño se sorprendió al verme de noche y me preguntó por qué andaba a altas horas de la noche caminando solo, que si acaso no le tenía miedo al charro negro. Yo quedé inquieto y le dije que me hablara acerca de él. Él comentó que era un hombre elegante, vestido con un traje de charro impecable, sombrero bien colocado, montando un caballo negro que relincha como un trueno en la noche. Después, un huésped escuchó, se acercó y se incorporó. Me contó que las personas saben que viene porque se escucha el eco de las cerraduras de su caballo, y que en una ocasión a él y a su hermano se les apareció. Les ofreció riquezas a cambio de un pacto imposible. Él se negó, pero su hermano aceptó, y después de eso desapareció. Dicen que muchas personas se enriquecen y luego desaparecen. Se cree que son aquellos que aceptaron el pacto con aquel charro negro. En ese pueblito de México, todo mundo me habló acerca de su mirada penetrante, la sensación de estar frente a alguien que no pertenece al mundo de los vivos, y su presencia impone respeto y miedo de inmediato. Sabía que tenía que verlo con mis propios ojos, así que en una noche, en un camino solitario entre Puebla y Veracruz, escuché los cascos de los caballos. Caminé más rápido hacia el sonido. Lo vi. La bruma cubría el sendero y a lo lejos apareció un jinete sobre un caballo negro. Su traje brillaba bajo la luz de la luna y el relincho del caballo retumbaba en los cerros. No sentí miedo, pero, sorprendentemente, la fuerza de su presencia hizo que le respetase. Era un poder que atravesaba el tiempo, una autoridad silenciosa que impone ese miedo y respeto, y alerta a quien se atreve a acercarse. Su caballo relinchó de nuevo, y el charro negro se postró frente a mí. Me ofreció un trato. Solo no dejé de mirarlo. Entendió que no lo aceptaría. Con su mirada penetrante y su caballo relinchando, desapareció lentamente en la bruma. Los relatos coinciden. Quien se encuentra con él y sucumbe a la tentación paga un precio que nadie puede imaginar. Entendí que el charro negro sigue montando por los caminos de México, elegante, silencioso y eterno, recordando que ciertos pactos no pueden cumplirse sin consecuencias.
El Día de Muertos es una de las fiestas más populares del territorio mexicano. Conforme nos acercamos a esa fecha, crece el avistamiento de almas en pena. Dentro de todos los espectros, uno que empieza a manifestarse con mayor frecuencia es la Catrina. Los habitantes de distintos pueblos de la República Mexicana me la describen como una mujer elegante, siempre vestida con atuendos antiguos y un sombrero adornado con flores. Su rostro de calavera es impecable, a tal grado que irradia tanto belleza como misterio. Dicen que se aparece en la víspera del Día de Muertos. Se aparece caminando entre los vivos y entre las tumbas de los difuntos. Mientras avanza, se la pasa observando sin emitir palabra, y que quienes cruzan su mirada sienten que ella conoce los secretos más profundos de sus vidas. He escuchado decenas de relatos que provienen de turistas, familias y guardianes de panteones, y todos coinciden en detalles inquietantes. Su andar elegante, la sensación de que no pertenece al mundo de los vivos. Lo más perturbador es la presencia de frío que cala hasta los huesos. Una noche, mientras caminaba por un cementerio iluminado por velas, presencié su aparición. Apareció entre la neblina. Su vestido largo y su sombrero decorado destacaban bajo una luz parpadeante. Caminaba por pasos medidos, flotando casi sobre la tierra, y su rostro de calavera parecía observarme directamente, evaluando cada uno de mis movimientos. No sentí miedo, pero me llamó la atención la canasta que llevaba en su mano, la cual tenía tanto velas como flores. Los relatos cuentan que la Catrina se le aparece a distintas personas y les entrega una flor o una vela. Si las personas la reciben, cuando la flor o la vela la sostienen con sus manos, esta se convierte en un hueso humano. Cuando vi que la Catrina se acercaba a mí, recordé lo que las personas me habían relatado. No debía recibir ni la flor ni la vela para que no cayera en shock debido a esa terrible manifestación. Hoy en día, los testimonios dicen que la Catrina no solo es una figura decorativa o un símbolo, es un espíritu que recuerda la inevitabilidad de la muerte y la continuidad de la vida, observando, silenciosa y eterna, los caminos de vivos y muertos por igual. Aquella persona que camina entre tumbas durante el Día de Muertos y la encuentra, comprende que algunas presencias persisten para enseñar, para advertir y para mantener viva la memoria de los que somos y de los que dejamos atrás. Llegué a un pueblo en la capital de México y había unos canales. Me senté mientras admiraba cómo fluía el agua. Entonces, un señor con una vaca se acercó y me dijo: «Tenga cuidado, por ahí hay una mujer que espanta a la gente». Curioso. Lo seguí para preguntarle, y entre él y muchas personas me dijeron que en las noches veían a una mujer vestida de blanco que camina o flota junto al agua, con el cabello largo y oscuro, cubriendo su rostro, siempre buscando a sus hijos perdidos. Muchos juraron haberla visto, y en cada versión hay coincidencias inquietantes: su llanto desgarrador, la sensación de frío, la forma en que parece moverse entre la realidad y la niebla. Pero aquella noche volví a aquel canal, pues no solo había escuchado las historias, la vi. La bruma se levantaba del agua, y entre las sombras apareció su figura. El vestido blanco arrastraba el río y la orilla, empapado y pesado, mientras su cabello ocultaba su rostro. No sentí miedo. He aprendido a mirar sin temer, pero sí sentí la intensidad de su presencia, un dolor tan profundo que parecía llenar la noche. Escuché su lamento, repetido y penetrante. Era exactamente como me lo habían contado, no solo un grito, sino un eco que parecía surgir de la bruma.
del río de cada árbol cercano, y aunque estaba observando, registrando cada movimiento, pude sentir que atraía, que imponía su pena sobre quienes se acercaban demasiado. Los testimonios que había recabado hablaban de personas arrastradas al agua, perdidas para siempre, y esa noche comprendí por qué. Su andar era flotante, casi etéreo, y por un instante sus ojos parecieron atravesarme, como si conociera mi historia, mis años de búsqueda. Los relatos de los ancianos coincidían. A veces su rostro se transforma, a veces parece más grotesca, otras veces es solo un susurro entre la bruma. Esa noche yo pude ver cómo su figura se desvanecía lentamente, pero su llanto quedó resonando en la orilla y en mi mente, mezclándose con los murmullos de los testigos que habían compartido sus encuentros conmigo. Curiosamente, mientras más lejos la veía, más cerca escuchaba el lamento, pero cuando la tuve cerca de mí, su lamento se escuchaba lejano. Se repetía lo que me habían dicho en aquellos pueblos, que mientras más lejos escuche el llanto, más cerca se encuentra. Una persona me dijo que la Llorona es un reflejo de la tragedia, la culpa y la pena humana que persiste más allá de la muerte, quien camina junto a los ríos y escucha sus gritos, pues cuando era joven fue traicionada por su esposo, y ella, en venganza, ahogó a sus hijos en un río cercano, para luego ella aventarse al mismo y morir. Así que su alma regresa en pena, buscando las almas de los que asesinó. Volvió a escucharse más lejano esta vez, mientras la figura desaparecía en la bruma cercana a mí, dejando solo la certeza de que la Llorona sigue caminando entre los ríos de México, observando, buscando y lamentándose. Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. Y después de haber caminado muchísimas noches por varios lugares para recabar información sobre aquellas ánimas y espectros que me habían hablado en México, me di cuenta que había muchísimos. Parecía que mi viaje había terminado por aquí, pero realmente mi viaje apenas comenzaba, pues había muchos espectros, ánimas y almas que todavía no se habían contado sus historias, pero que yo iba a ser el encargado de ellas. Este fue uno de los viajes de peregrino. Sin embargo, es posible que haya más. Ay.